¿Qué tal? Muy buenas noches, buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en A la Medida. Sin duda alguna, uno de los temas que seguramente usted está esperando conocer también y que toquemos en el análisis es el tema de los hundimientos en Villanueva. Este es nuestro principal tema que estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirme estar en sus casas. A nivel nacional, este es uno de los grandes temas que tenemos. 3 hundimientos se registraron en las últimas 24 horas. Esto fue en el kilómetro 538 de La Libertad de Huehuetenango y en la calle del Parque Petatán del mismo departamento. También se registró otro en la sexta calle de la zona 1 de Santa Lucía, Milpas Altas. Se han registrado 3 hundimientos más en estas últimas 24 horas, 2 en Huehuetenango. También se registraron en total 116 hundimientos, se han registrado en total de toda la temporada. Los departamentos más afectados han sido Zacapa, Guatemala, también Alta Verapaz, solo Alta Verapaz registra 13 hundimientos, Baja Verapaz 14, Guatemala 23 y Zacapa 20. En las últimas 24 horas se registraron 25 incidentes asociados a las lluvias en 7 departamentos. Un derrumbe en Alta Verapaz, también un derrumbe en Chimaltenango, también otro derrumbe en Chiquimula. Más derrumbes también se registraron en Guatemala, 3, esto en San Juan Zacatepeques, y también diversas inundaciones en todo el territorio. Hasta el momento se tienen habilitados 10 albergues, 7 en Alta Verapaz, 1 en Chiquimula, en Escuintla y otro también en Antigua Guatemala. La CONRED daba a conocer que esta temporada de lluvia ha sido de las más fuertes que se han registrado en los últimos 10 años. Y es que vemos las consecuencias que se han tenido también, porque hasta el día de hoy se han reportado 2.028 incidentes a nivel nacional en esta temporada de lluvia, y entre estas emergencias que le damos a conocer se encuentran varios hundimientos, licenciado Clavería, no solo en la ciudad de Guatemala, sino hay varios departamentos que también reportan esta situación y han puesto en alerta a la población. Pero yo creo que hay que separar dos cosas. Una son los hundimientos productos de la problemática natural, que provocan la intensidad de las lluvias, etcétera. Y que no se pueden prevenir. Que no se pueden prevenir, que simple y sencillamente van a ser cavernas que van a estar ahí. Y otra son los problemas que no han sido los alcaldes capaces de ir solucionando y ni siquiera de enterarse cómo está la red de drenajes o cómo están los colectores de agua. Porque al final, cuando usted revisa los diferentes casos, yo no estoy acusando a ningún alcalde en especial, el problema es que ni siquiera tienen información, Santi, de la red de drenajes, ni mucho menos de los colectores. Y en muchos casos los colectores se han tapado y como resultado de eso las aguas han buscado una salida y se llevan lo que sea. Por lo tanto, aquí lo importante es que tomen conciencia que ya está bien de seguir haciendo todo ese maquillaje que hacen muchos alcaldes o algunos alcaldes y que se dediquen a revisar la problemática de las redes de drenajes y la de colectores de agua, porque no solo son muy viejas, sino que ya son insuficientes para la carga de agua que tienen que soportar. Definitivamente, porque sabemos que ya se han dado otros hundimientos donde se ha indicado que es la red de drenaje, los colectores que están en mal estado, pasa nuevamente y sigue siendo la misma causa. Entonces, también este es un llamado para todos los alcaldes, claro, para que puedan revisar la red de drenajes y que puedan evitar este tipo de consecuencias, porque imagínense, en el caso de Villanueva, por ejemplo, aquí estamos hablando de una situación donde hay personas afectadas. Vemos los 2 vehículos entonces que se fueron, que literalmente se los tragó la tierra. Entonces aquí estamos viendo las consecuencias también de esa pues falta de interés para poder verificar la condición de los colectores. Y yo no sé si en este momento ya están revisando el resto o van a esperar a que pase algo más. Este mismo llamado se extiende a nivel nacional para que evitemos estas emergencias que se pueden prevenir, sí, con el mantenimiento de los colectores, porque muchos de estos sistemas han sido colocados desde hace muchísimos años
y obviamente estaban diseñados para cierta cantidad de personas. El país ha crecido considerablemente y por lo tanto la capacidad va colapsando y vemos que ha colapsado con los distintos hundimientos. Yo voy a hacer hincapié en la última parte de lo que usted plantea, porque yo leí algunos informes de expertos que dicen, los expertos, no lo digo yo, dicen que efectivamente uno de los graves problemas es que la red de drenajes del país ya es muy vieja, tiene 30, 40 años o más y que efectivamente nunca ha sido renovada. Y que los colectores son todavía de los colectores de los 70s, 80s y que de igual manera nunca han sido renovados. Y en muchos de los casos las municipalidades no tienen ni siquiera planos ni conocimiento ni de la red de drenaje ni de los colectores. Por favor, en el siglo XXI. Y entonces es cuando usted dice, bueno, ¿y entonces de qué se trata esto? ¿Simplemente llegar a un puesto por llegar a un puesto? Y se les olvida esa otra parte. Porque, por ejemplo, ese agujero que se provoca en Villanueva, que hay 2 personas desaparecidas, eso no es ninguna broma, son familias afectadas. Claro. Y aquí hay daños materiales a vehículos. Y es el mismo planteamiento que yo vengo haciendo desde hace muchos años, porque usted se sube a las carreteras del país. Yo acabo de ir a Quesaltenango, a Cabricán, un saludo a todos los amigos a Cabricán, para ser más exacto, y cuando usted va de aquí para allá, usted puede partir su carro literalmente en 2. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable? Exactamente. ¿Quién hace las carreteras? ¿Las hago yo? ¿O las hace el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas? Ellos la hacen, ellos son los responsables. Por lo tanto, si yo parto mi carro, porque ellos no le dan mantenimiento, porque yo pago mis impuestos. Claro. Ellos me deberían de devolver a mí mi carro entero. Pero la realidad es otra y cada quien se tiene que ser responsable y creo que al final tampoco se vale porque la situación de la red vial también, consecuencia de las lluvias y de otros factores también, está, Dios mío, súper dañada. Vamos a ir con unos detalles informativos sobre este tema que la verdad preocupa mucho porque las lluvias van a continuar, la temporada de lluvia no ha terminado. Septiembre del 2022, vamos con unos datos. Se han registrado hundimientos, uno de ellos en el kilómetro 14.5 en la ruta principal a San Pedro Ayampuc. Junio del 2022, hundimiento ocurrido en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Junio también del 2022, hundimiento en el kilómetro 63.5 de la ruta que conduce al municipio de San Martín Jilotepeque. Septiembre de 2021, un hundimiento que afectó a la colonia Abril, ubicada en la zona 5 capitalina. También en ese mismo mes y en ese mismo año se registró un hundimiento en el kilómetro 26 de la ruta a Ciudad Quetzal y también a San Raimundo. Vamos con otros casos que se han reportado de hundimientos, porque en junio del 2021 se registró otro hundimiento en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt, ¿se recuerdan ustedes? Jurisdicción de Misco. También en ese mismo mes, en el 2021, se dio un hundimiento en la colonia Pablo VI, zona 7 de Misco, un lugar constantemente afectado, hay que decirlo, por este tipo de fenómenos. Los vecinos se mantienen en alerta. En septiembre del 2014, sobre la calzada Roosevelt, cerca del ingreso al anillo periférico, se dio otro hundimiento. Febrero 2007, en el barrio San Antonio, alrededor de 300 metros de área desaparecieron. ¿Recuerdan ustedes este caso? Junto a varias casas, vehículos y 3 personas, una de ellas jamás fue localizada. Vemos que se han dado varios hundimientos durante estos últimos años, pero no como la cantidad que se ha reportado solo durante este 2022, que ya estamos reportando varios. No solamente, imagínense, en Villanueva ya van 2, pero estamos viendo también en otras regiones donde también están registrándose por distintas causas. Aparte de ello, las otras emergencias que se van registrando a causa de la lluvia, los deslaves, los deslizamientos. Me llamaba la atención un caso en Sololá donde una familia fue evacuada, no querían al inicio, pero les dijeron, miren, es que ustedes están en una zona de riesgo y porque hicieron caso se salvaron y la familia está ahí viva. Entonces, también, estas son formas de establecer una manera de prevención también, pero va
a nivel general. Cada una de las autoridades tiene que ser responsable de sus acciones y de sus competencias también. En este caso, yo no sé qué más se puede hacer para prevenir estos hundimientos, pero especialmente a los que tienen que ver por la red de los colectores, licenciado Clavería, y que se pueda de verdad hacer un estudio, ir avanzando en el país donde hay muchos estudios. No sé por qué sobre este tema no se ha hecho algo al respecto. Cierto, y fíjese que usted, después de leer esa cantidad de hundimientos solo en la capital, de verdad que esos son temas que las autoridades municipales y el Consejo deberían de estar revisando, y en los municipios donde ya se han producido, porque los daños que se producen, quiten los daños materiales porque al final se pueden recuperar, pero ¿y las vidas qué? Claro, eso es lo más difícil. Las personas que se murieron o que se desaparecen y que usted no las vuelve a ver, ¿qué? Entonces, es que el tema es de fondo, esto no es broma, hay que revisar drenajes, hay que revisar colectores y actuar con responsabilidad. Llegar a un puesto político por elección, como llegan los alcaldes, eso no significa que un alcalde puede hacer lo que se le da la gana. No, para eso existe la constitución política del país, para eso existe la ley municipal y también manuales y reglamentos, y hay que cumplirlos porque en algún momento, Sandy, con estos hechos, cualquiera puede poner una denuncia y tienen toda la razón para hacerlo. ¿Qué recomendaciones se podrían dar a la población específicamente también ante estas situaciones? Porque sin duda alguna en cualquier momento uno nunca sabe en qué momento puede pasar alguna emergencia, y también cuando hay ciertos peligros, por ejemplo el caso Carretera El Salvador, claro. Este es un tema que todavía no se ha solucionado. ¿Cómo podemos prevenir? Pues mire, yo creo que eso es parte del trabajo de las autoridades. Conred tiene la obligación para eso se creó Conred, precisamente de plantearnos a los guatemaltecos los riesgos que tenemos al conducirnos por Carretera El Salvador o por cualquier otra carretera en Guatemala, o por calles de las ciudades, por hundimientos, etcétera. Pero también los alcaldes, Sandy. Es que este es un trabajo en el que efectivamente las responsabilidades están, como usted muy bien lo dijo al principio, muy bien delimitadas. Los alcaldes tienen sus funciones muy delimitadas en su jurisdicción, y Conred, digamos que es la gran sombría que cumple todo, pero al final ellos también son corresponsables. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acatar las órdenes que nos plantee Conred o los alcaldes municipales. Por supuesto, así es que estaremos siempre al tanto de estas emergencias que se puedan ir reportando. Recuerde usted que la temporada de lluvias está todavía, que las lluvias incluso van a irse intensificando, porque vamos a depender de muchos sistemas que se acercan a nuestro país, y de esto también va a depender. Hay mucha saturación de los suelos a nivel nacional, ya no podemos decir solamente una región, así que es necesario poder tener mucha precaución. Si usted va a salir a las distintas rutas, es importante que siempre esté prevenido. Hay varios puntos donde se reportan deslizamientos también que han afectado rutas. El camino hacia San Lucas Zacatepeques, recordemos, varias veces se han dado. Recientemente también se dio otro deslizamiento. Entonces, cuando usted salga al interior de la República o alguno de los puntos a otro municipio, siempre es importante informarse. En muchas ocasiones funciona también llamar al call center de Provial para que les puedan dar información de cómo está la ruta donde usted se dirige, y ellos incluso te han tenido los reportes de los distintos incidentes para que usted tenga una idea de lo que está pasando, de cómo está la ruta también, y decide entonces si se moviliza o no, y de esta forma también ustedes pueden irse preparando al momento de recorrer las carreteras de nuestro país. Vamos ahora a ver una noticia, porque hablando de emergencias, las grietas también se han hecho presentes. De hecho, en el Manzanote, Palencia, hay nuevas grietas que se están formando y pueden afectar a 35 familias, que por cierto ya se ha tomado la decisión de evacuarlas. El centro de la fe de la aldea El Manzanote, la iglesia que se encuentra a mis espaldas, es la que está más dañada con la grieta que fue detectada en este sector y que por parte de las autoridades ha indicado que es la más peligrosa. Esto tomando en cuenta que se han tenido que desalojar a 35 familias y se espera que la parte de la iglesia caiga en su totalidad.
días han transcurrido desde que se detectaron las grietas que atraviesan la aldea El Manzanote. Una de las más graves, según los expertos, es la que se encuentra en el terreno donde está ubicada la iglesia de la localidad. Sin embargo, se ha dado a conocer que nuevas grietas se forman todos los días en el sector, debido al gravén o fosas tectónicas provenientes de la ciudad de Guatemala, por lo que se espera que en las próximas semanas las viviendas y la iglesia colapsen por completo. Familias han sido evacuadas del sector más vulnerable. 151 familias más no han desalojado debido a que no tienen otro lugar a donde ir. Sin embargo, están siendo asistidas por las autoridades. Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la convocatoria para los interesados en participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de 6 candidatos para Contralor General de Cuentas para el periodo 2022-2026. La publicación señala que los interesados deberán entregar su currículum vitae, el formulario de inscripción y documentos de acreditación que se establecen en la convocatoria. La recepción de expedientes arrancará a partir de este martes 27 y concluye el 30 de septiembre. La documentación se recibirá en la Universidad del Valle de Guatemala en horario de 8 de la mañana a 17 horas. Otros detalles de la convocatoria podrán ser consultados en el sitio contralorgeneral2022.gt/aspirantes. Tal y como lo detalla el proceso, dentro de algunos requisitos que se fijaron están ser mayor de 40 años, ser guatemalteco, contador público y auditor, haber ejercido su profesión por lo menos 10 años, entre otros. Se espera entregar la nómina al Congreso a finales de octubre. Muy bien, ya está entonces armada la manera en la que la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Contralor General de Cuentas pues va a estar trabajando y pues se inicia con la convocatoria. Se tendrá entonces esta semana para que quienes deseen participar puedan presentar la papelería, obviamente cumpliendo los requisitos que se han planteado y que se estarán dando a conocer entonces en esta convocatoria que se ha publicado. Así que vamos a entonces iniciar con ese análisis, licenciado, porque es un cargo, la verdad, bastante importante en nuestro país, porque ¿cuál es la función de la Contraloría General de Cuentas? La fiscalización de los fondos del Estado. Claro. Pero este año es más compleja la elección. Un año preelectoral. Porque es un año preelectoral. Y el problema es que la Contraloría General de Cuentas emite los finiquitos. Y lo que no se vale, o que no se valdría, sería que se eligiera un Contralor General que pueda decidir quién va y quién no va, a través de la emisión o no de un finiquito. Por eso es que es tan importante que la Comisión de Postulación no solo plantee todos esos requisitos que son indispensables y que la propia ley determina, sino otros más, que efectivamente nos den a los guatemaltecos la certeza de que la persona que va a llegar a la Contraloría General de Cuentas de la Nación no solo llena los requisitos legales y profesionales, sino los éticos y los morales, porque si no, de nada va a servir la elección de un nuevo Contralor General. Y en esa línea, esa debería de ser la propuesta, y es muy importante que los guatemaltecos, absolutamente todos los guatemaltecos y las organizaciones de sociedad civil, estemos vigilantes de esa selección, porque esa no es elección, es selección. Elige el Congreso de la República al Contralor General. Licenciado, ¿cómo es que se puede evaluar la ética y la moral? Porque este es uno de los temas importantísimos, sin duda alguna, al momento de la evaluación, al momento de tomar en cuenta a un candidato, pero también son los factores más complicados de poder verificar y de poder evaluar. ¿Qué tendrían que tomar en cuenta los integrantes de la Comisión de Postulación para poder prestarle mucha atención y sobre todo hacer una buena calificación sobre estos dos factores? Mire, calificar el comportamiento de una persona es muy complicado, es muy, como usted muy bien lo dice, pero el desempeño profesional de un auditor y contador público durante 10, 15, 20, 30 años le da a la comisión una idea de cuál es la forma de actuar
de un profesional de la auditoría. Y esto es en lo que ellos tienen que ponerse de acuerdo para poder calificar esa otra parte que es sumamente importante. Porque la Contraloría juega un papel muy determinante en la fiscalización de los recursos del Estado. Pero desgraciadamente su forma de elección es muy compleja y muy difícil porque al final se elige en el Congreso de la República. Así es. Y yo siempre he dicho que no debería de ser una votación ni nominal ni nada, por sorteo. Usted mete los 5 candidatos que fueron seleccionados por la comisión de postulación en una tómbola y el que salga que vaya. Y entonces va a evitar que bloques partidarios puedan tener injerencia en un contralor. Porque si usted convence 50 o 60 diputados o 70 diputados, tiene mayoría y sobre esa base van a elegir a un contralor. Sí. Y si usted lo hace por sorteo, se supone que los 5 que fueron propuestos por la comisión llenan los mismos requisitos de calidad y cualidades. Son aptos todos los que se presentan, Claro. es que ese es el fin al final. Licenciado, sabemos que son distintas fases las que llevan un proceso de selección para este tipo de puestos, así como otros, porque está basado en la ley de comisiones de postulación. Y en este caso, pues empieza con la convocatoria, ya luego se presenta la papelería, posteriormente también viene la parte de los señalamientos por parte de la sociedad civil. Y este punto también en ocasiones pues genera cierta controversia, porque siempre se han dado casos en los que, así como se puede buscar la forma de afectar a alguna de las personas realizando los distintos señalamientos. Obviamente viene la etapa de pruebas de descargo también, pero sin duda alguna también por ahí podemos ver que puede existir una mala obra hacia alguna persona. Lo que pasa es que efectivamente las tachas es importante que lo Sí. planteen quien haya tenido algún tipo de problema con una de las personas que van propuestas. Y en muchas ocasiones ni siquiera proceden. Además que lo haga con verdadera transparencia, con poniendo su nombre y poniendo absolutamente todo qué fue lo que sucedió. Porque efectivamente, como usted muy bien lo dice, algunos grupos lo utilizan para tratar de hacer que un postulante no llegue al final. Y yo creo que en ese sentido también los medios de comunicación juegan un papel importante. No deben de ser cajas de resonancia de las tachas. No deben de ser cajas de resonancia de las tachas, sino deben de actuar con objetividad e imparcialidad. Y simple y sencillamente dejar que cuando los señores auditores que van propuestos o los abogados que van propuestos para diferentes cargos presenten sus pruebas de descargos, también plantearlo, pero no ser caja de resonancia de absolutamente nada, porque eso es lo que ha sucedido. Y al ser caja de resonancia, usted puede influir en 1 o 2 o 3 de los miembros de las comisiones de postulación. Así es, porque a veces se dice, se presentaron tantas tachas, pero la gente se enteró de eso, ya no se enteró en que no procedían porque Así realmente es. no se logró confirmar. Así es. Vamos a ir con unos detalles informativos a continuación para que usted pueda conocer un poco más de la Contraloría General de Cuentas, porque esta institución es un órgano rector del control gubernamental cuyo objetivo es ejercer funciones fiscalizadoras. El máximo jefe de la institución es el Contralor General de Cuentas, quien cumple con las atribuciones que le otorga la Constitución y la ley. El Contralor es electo para un periodo de 4 años que generalmente inicia el 13 de octubre y finaliza en la misma fecha y es electo por el Congreso de la República, luego que se le pase entonces un listado sugerido por parte de la Comisión de Postulación. El titular de esta entidad, si el titular de esa entidad no ha sido electo en la fecha establecida, deberá asumir el cargo el subcontralor de probidad. No puede seguir el contralor actual hasta que exista un cambio, sino que se da entonces este cambio momentáneo. El Congreso elige una nómina de 6 candidatos que es propuesta por una comisión de postulación. La semana pasada fueron de hecho juramentados los 23 profesionales que integran la comisión. Los requisitos para ser Contralor General de Cuentas son ser mayor de 40 años, ser contador público y auditor, haber ejercido por más de 10 años y ser guatemalteco. Esos son los principales requisitos que se solicitan. Ya luego, pues, en la convocatoria se establecen algunos que se tienen que cumplir también. Y me llama mucho la atención en este porque
En varias ocasiones cuando se hacen las convocatorias están los requisitos muy bien y muy claros y siempre pasa que alguno pues no cumple, por ejemplo, presentando un título o cuestiones que dice uno son básicas y no sabemos por qué, entonces van, presentan y no cumplen al final con el proceso. Entonces siempre pasa de que de todos los candidatos no todos al final llegan para poder iniciar con el proceso, licenciado Clavería. Es muy importante eso. Lo que pasa es que usted cuando va a participar en una convocatoria para una posición o a través de una comisión de postulación, usted tiene que revisar exactamente cuáles son los documentos que se le están exigiendo y cumplirlos. Y el otro consejo, hay que ir foliándolos, porque no estoy hablando de las comisiones de postulación actual, por favor que no, pero antes, cuando usted presentaba o puede presentar su documentación sin haberlo foliado, simplemente le sacaban alguna hojita y estaba fuera. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, foliar todo y legalizarlo. Y así entregarlo para que efectivamente cuando suceda cualquier cosa, usted tenga su respaldo legal, que digan que todo fue entregado conforme la ley. Y la copia de recibido, que también no se les olvide. Licenciado, el 13 de octubre es el cambio de Contralor General de Cuentas. Desde aquí estamos viendo que no va a haber cumplimiento con el inicio del periodo, es decir, ya va a empezar tarde el nuevo Contralor, porque recién se está dando a conocer la convocatoria, que es el inicio prácticamente de este proceso, luego de haberse establecido la agenda de actividades. Imagínense, falta que se pueda cumplir entonces, que se cierre con la entrega, que luego se presenten las tachas, que las pruebas de descargo, que luego las entrevistas, las evaluaciones. Es un proceso largo. Siempre nos está pasando esta situación que no se están cumpliendo con los plazos establecidos. ¿Cuál es su conclusión? Que efectivamente lo primero que los guatemaltecos debemos de exigir es que se cumplan con todos los plazos que la ley determina. Porque vea, las instituciones se afectan. La Contraloría General de Cuentas es una institución contralora, al igual que el Ministerio Público, y por lo tanto deben de tener la certeza de que el Contralor llegue en los tiempos que exige la ley y que de igual manera entregue. Creo que el cumplimiento de la ley es una obligación y si no se cumple con la ley por parte de las autoridades que son las encargadas de hacerlo, ellos tienen responsabilidad. Así es. Bueno, vamos a darle seguimiento también. ¿Cuántos participarán para ser electos como Contralor General de Cuentas? Aquí le daremos el seguimiento, por supuesto, y seguramente estaremos analizando este tema en otras noches. Vamos a continuar ahora con otra información. Hablemos de temas de justicia, porque el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, se refirió a la aplicación de la justicia durante la época FESI-CICIG, que estuvo bajo el mando de Juan Francisco Sandoval, e indicó que estos fueron los años más oscuros de la justicia. Y lo voy a decir muy claro, creo que los años que la CICIG trabajó con FESI, creo que fueron los años más oscuros y tenebrosos en cuanto al sector justicia en este país. Vea usted cuántas personas fallecieron estando en prisión, vea el tema de la prisión provisional. Y les quiero comentar un caso que sucedió en febrero de este año, donde una persona de 67 años llevaba 4 años y 9 meses de estar en prisión provisional y no se le había escuchado ni siquiera en etapa intermedia. Y entonces el fiscal se pronuncia de forma objetiva a mi sugerencia de que se pronunciara de forma objetiva porque no era posible que esta persona, estando en prisión por un delito que la pena mínima era de 6 años y estando 4 años y 9 meses prácticamente había cumplido la pena, y esta persona ya está en su casa, está muy enferma. ¿Y de dónde obtuvo esa enfermedad? Estando en prisión, ¿verdad? Y eso no se vale. Yo creo, y lo digo con suma claridad, creo que los años más tenebrosos y oscuros en cuanto al sector justicia es cuando estuvo la CICIG y trabajó con la anterior FESI en este país, y lo digo con suma claridad.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene un presupuesto de 275 millones de quetzales. Para el próximo año, el Ministerio de Finanzas propone una asignación de 290 millones. Sin embargo, autoridades del INASIF solicitan una asignación de 573.856.527 quetzales, es decir, el doble del techo actual. Señalan que se busca ampliar la cobertura a nivel nacional, pues actualmente tienen presencia en el 15% del país. Añaden que buscan fortalecer los laboratorios de toxicología, balística, entre otros. Esta cantidad en específica va encaminada al fortalecimiento de la institución, concretamente en 3 objetivos. Primero, reducir la mora pericial que tanto afecta para que podamos alcanzar una justicia pronta y cumplida. Lo segundo, poder ampliar la cobertura, ¿verdad? Podernos acercar a la población, y eso también, el acercarnos a la población permitiría que pues, la respuesta que tenemos que dar a través de la emisión de dictámenes sea mucho más pronta. Y la otra, que no por eso es menos importante, es la reestructuración de puestos y salarios, ya que tenemos que hacer competitiva la remuneración para nuestros profesionales. Añadieron que en el caso de la línea de trabajo en el proceso de ADN se requiere por lo menos 7 millones de quetzales. De contar con el presupuesto asignado, se podría reducir la mora pericial, indicaron las autoridades del INASIF. Bueno, es que se debe entender también que para que el sistema de justicia funcione, se tiene que tener una igualdad en las condiciones, en los presupuestos para todas las instituciones que conforman el sector justicia, porque se fortalece algunas, pero se debilita otras. De hecho, se ha dado a conocer que incluso se han planteado recortes para distintas instituciones, y dentro de estas están varias del sector justicia que ya están castigadas con su presupuesto, licenciado Clavería. Vean, la historia no se equivoca, Sandy. Cuando se estructura la Policía Nacional Civil, como Policía Nacional Civil, su presupuesto era muy alto. Y en relación al presupuesto del organismo judicial, y había un desequilibrio, y por lo tanto no funcionaba. Y entonces, hoy pasa exactamente lo mismo. Usted tiene, por ejemplo, en el sistema, todo el lineal, el sistema de justicia del país, tiene que tener un presupuesto equilibrado, armonizado, para que todo funcione armónicamente. Pero si usted tiene un presupuesto en donde el INASIF, por ejemplo, está por acá, la policía por acá, y el resto de todo el organismo judicial, defensa pública y acá, el Ministerio Público, no va a funcionar. No. Entonces, por eso es que la petición que ellos están haciendo pareciera exagerada, pero no es. Para nada. Y le traigo a mente. La semana pasada vimos el caso de las reformas a la ley de familia. Así es. Cuando hablamos de la prueba de paternidad de ADN, yo le dije que de qué servía que se estuviera reformando una ley cuando no hay recursos precisamente para poder tener y hacer las pruebas de manera gratuita. Esto es el ejemplo de lo que estábamos diciendo. No funciona si no hay recursos. Exactamente. Sabemos que quién es la entidad que da la prueba científica para los distintos casos que se están procesando. El INASIF. Claro. Entonces, ¿por qué no fortalecerlo? Y miren, realmente el INASIF, hablemos, no tiene la cobertura como se deseara a nivel nacional. Cubre un porcentaje muy bajo, lo llamamos así, también en las sedes que tienen. Se necesita poder expandir también estos servicios, poder ampliar la cobertura para que en todo el país se pueda tener pues el servicio, se pueda tener la prueba y no se esté haciendo los viajes, porque ¿qué es lo que se hace? Se están realizando largos recorridos para poder obtener pruebas, y conforme lo que el INASIF también vaya pudiendo, y hemos visto que incluso ellos a veces cuando no tienen la cobertura en un momento y se necesita incluso una morgue, por ejemplo, ellos establecen morgues móviles porque por la situación también en las que les ha tocado que funcionar. Siempre andan arreglándoselas para ver de qué forma logran operar, pero también se hace bien complicado cuando tienen un presupuesto tan bajo, porque del sector justicia, el Ministerio Público ya tiene presencia en todo el país. En los 340. El organismo judicial tiene una cobertura bastante alta también. 340. Imagínense, la Policía Nacional Civil, ¿cuál es la cobertura que tiene? Ahora bien, ¿quién le sigue? ¿El INASIF
una cobertura de aproximadamente un 15%. La defensa pública penal también es una cobertura muy baja. Estas instituciones nos están quedando muy bajas y no se les está apoyando. Estos 500 millones de quetzales que plantea el INASIF en su propuesta, algunos podrán decir es que es bastante. No. Si lo comparamos con el Ministerio Público, con el organismo judicial, con la Policía Nacional Civil, nos damos cuenta que realmente no es nada. No es nada. Es que lo primero que la gente debería de tener claridad, y yo entiendo, no son abogados, pero los abogados que están viéndonos ahorita en el programa saben que la prueba técnica y científica producida por el INASIF es altamente costosa en dinero. Por lo tanto, comprar microscopios de comparación, comprar toda la tecnología para la informática, todo lo que sea, toda la tecnología que se utiliza hoy para las pruebas que están llegando a los tribunales es altamente costosa. Aparte de que, usted ya lo planteó, no hay cobertura nacional. Yo no estoy hablando de los 340 municipios, los 22 departamentos por lo menos que tuviéramos. Una buena cobertura, más o menos se podría hacer un mejor trabajo, más o menos, porque no es cierto que se pueda hacer un buen trabajo. Sí, es importante que esa cobertura cubra el país, pero para eso se necesitan muchos recursos, Andy. Totalmente. Vamos a ir ampliando la información, colocamos ciertos datos en pantalla también, porque hay que apuntar unos factores que son fundamentales en este análisis. Porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala es una institución auxiliar de la Administración de Justicia. El INASIF inició sus operaciones en el 2007 con el objetivo de fortalecer el elemento científico de las pruebas en investigaciones criminales. Su finalidad es la prestación del servicio de investigación científica, emitiendo los dictámenes técnicos científicos de forma independiente. Eso se buscaba en el 2007 cuando se creó, que fuera un auxiliar que pudiera dar esa prueba científica y fortalecer el sector justicia. Entonces, ¿por qué no se le apoya para fortalecer la institución? El INASIF sí es una institución relativamente joven, pero es muy importante para el país porque apoyan las investigaciones criminales al Ministerio Público sobre todo. Sin embargo, el INASIF enfrenta una gran cantidad de retos, pero el primero es la ampliación en el servicio para que pueda abarcar todo el país y para eso se necesita un mejor presupuesto. También es importante la adquisición de mayor y mejor tecnología, la contratación de profesionales en todas las ramas que sean necesarias para las investigaciones forenses, porque actualmente como carecen de ciertos profesionales, lo que tienen que hacer es pues auxiliarse, ¿no? Y poder hacer contrataciones externas para poder cubrir cuando se necesita ese tipo de estudios y de evaluaciones. Y a eso hay que agregarle a las nuevas funciones que recientemente le fueron asignadas, entre ellas realizar de forma gratuita la prueba de ADN en los casos de paternidad. Entonces, hagan números. Realmente, yo podría decir que incluso ese presupuesto de 500 millones de quetzales se quedarían cortos para todo lo que se esperaría que cumpliera el INASIF y que pudiera crecer. Hemos hablado aquí, licenciado Clavería, que el INASIF necesita ampliar sus laboratorios, porque ha ido incorporando, implementando nuevos laboratorios que han funcionado muy bien y que han ayudado, por ejemplo, pero hay algunos que todavía están pendientes. Por ejemplo, el laboratorio de accidentología, lo hemos dicho, ¿cuántos accidentes de tránsito se reportan en nuestro país? ¿Cuántos de estos se quedan en la impunidad? Porque no hay una prueba científica que pueda determinar qué fue lo que pasó específicamente y mientras tanto lamentamos las muertes, seguimos reportando los casos, pero no pasa nada. Entonces se necesitan recursos para que podamos tener este y otros servicios en el INASIF para poder auxiliar, como se buscaba en el 2007, entonces con el momento de su creación, auxiliar al sistema de justicia. Ojalá que los señores diputados se entiendan y que le den la plata al INASIF, porque ellos lo necesitan urgentemente. Si no, no se puede hacer el trabajo. Es por gusto. Estar haciendo leyes es en gran pompa si usted sabe que efectivamente ninguna de esas pruebas se van a hacer. No, y eso es lo más complicado realmente, porque sinceramente en este presupuesto ojalá que se pueda priorizar y que se pueda entender que hay instituciones que se tienen que fortalecer. Que se tome una decisión consciente, no política, y que de esta manera entonces se pueda crear un presupuesto, se pueda aprobar un presupuesto que vaya más acercado a la realidad y a las necesidades, que se pueda hacer una evaluación, bueno, cómo fue la ejecución de las distintas instituciones, muy bien,
usted no ejecutó, bueno, entonces no necesita el dinero, porque también vamos que hay instituciones que al final tienen un porcentaje muy bajo en la ejecución, entonces hay que castigarlos un poco, ¿no? Para poder priorizar esos recursos en instituciones que sí los están aprovechando y que se den aparte los resultados, porque eso es lo que nosotros queremos, que con el dinero que ingresa al Estado, que se da por medio del presupuesto, que es fruto del pago de los impuestos, se tengan los resultados que se esperan. Estoy de acuerdo con usted. Ya usted lo planteó muy bien. Creo que efectivamente los señores diputados deben de entender que el sistema de justicia debe de fortalecerse y que la única forma de fortalecerlo es con recursos, porque los recursos le permiten a usted nueva tecnología, mejores profesionales, avances en la ciencia, le permite absolutamente todo. Por lo tanto, es muy importante los recursos y hoy aquí está demostrado. Si no hay recursos, el INASIF no va a poder seguir funcionando en la medida que lo necesita el Ministerio Público y el país. Y luego nos está exigiendo algo que nos está apoyando. Entonces, primero veremos cómo queda el presupuesto del INASIF, cómo queda el presupuesto del sector justicia y también si se aprueba o no ese presupuesto, que ese es otro de los temas que ha estado ahí un poco sonando. Vamos a cerrar entonces este tercer análisis y ahora hablando del sistema de justicia y uno de los casos que se conoce también en el mismo es el de la línea. De hecho, entre el 10 al 13 de octubre la FESI presentará sus conclusiones en este caso. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo le informaron a la representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, abogados defensores y a los acusados que el juicio entrará a la fase final a partir del 10 de octubre. Las juzgadoras programaron que el 10, 11, 12 y 13 de octubre la fiscal de FESI presentará sus conclusiones del caso. Este 26 de septiembre declaró el último de los procesados, Giovanni Marroquín Navas. Que tiene exactamente esos días en prisión preventiva porque nos montaron otros casos. Ustedes no se imaginan, honorable tribunal, lo que se siente ver a nuestros compañeros, gracias a Dios, libres, y cuando nos despedimos que nos pongan las cadenas otra vez, e irnos a aquel lugar, en donde hemos estado 7 años, 5 meses, 1 año yo en zona 18. Navas Marroquín, como la mayoría de procesados, aseguró que no cometió ninguna actividad criminal que permitiría una defraudación millonaria al Estado de Guatemala. Estaba sentado a las 3 de la mañana, en la penumbra. ¿Qué será eso? No sé. Pero digo, por lo menos 4, que a mí me consta. Omar Franco, Anthony Segura, Sebastián Herrera y yo. Eso decía él. Están sus declaraciones, ¿usted las tiene? Según la FESI, los acusados integraron una organización criminal que operó en 3 aduanas del país. Realizaron cobros ilícitos que llamaron la línea, cola o la colocha. Con estas acciones obtuvieron ganancias económicas por varios millones de quetzales. El 10, 11, 12 y 13 de octubre, la FESI presentará sus conclusiones del juicio. Si considera que la inocencia fue quebrantada, pedirá sentencias condenatorias. Con imágenes de Fernando Arévalo, soy Hugo Morales. Así cierra la parte de análisis de A la Medida. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Mañana tendremos nuevos temas para seguir analizando. Feliz noche. Buenas noches, Andy. Buenas noches a los amigos en casa.